ponen a prueba la... Ahora sí, me parece que ya nos salió, justamente, ya estamos en vivo. Vamos a corroborarlo aquí. Y voy a salir también. Me figura que todavía no, es raro, pero si está en vivo, vamos a esperar unos segunditos. Decía momentos en los cuales nos ponen a pruebas de ansiedad. Vamos a cerrar, a ver, me parece que sí se está transmitiendo, pero me parece que está transmitiendo desde el Facebook de Magali. Vamos a transmitir desde el Facebook de Magali de todas maneras y bueno, se va a anexar el link para que puedan acceder a la transmisión desde ahí. Bien, entonces, según lo que estoy observando, bueno, vamos a tener que transmitirlo de esa manera, ¿sí? Y por lo mismo, vamos a iniciar ya con la entrevista del día de hoy. El tema que hemos traído, pues, definitivamente es bastante enriquecedor para todas las personas que pues, estamos trabajando dentro del campo del autismo. Sabemos que la selectividad alimenticia es uno de los puntos que nos demanda bastante atención, tanto a nivel de poder revisar bibliografía con respecto a ello, la cantidad de investigaciones que se vienen realizando hasta la actualidad y sobre todo de manera bastante práctica, ¿no? Saber aplicar algunas estrategias que nos permitan poder brindar la mayor cantidad de espacios de aprendizaje para nuestros niños. En ese sentido, la entrevista del día de hoy está dirigida a poder abordar la selectividad alimenticia en niños con autismo. Por lo mismo, bueno,
paso a saludar. Mariana, buenas noches. Varsovia también. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy, de haber dedicado un espacio de tiempo, de su apretada agenda, que sabemos que ustedes están en diferentes actividades, pero que el día de hoy vamos a poder compartir acerca de este tema tan relevante. Bien, paso yo a describir un poco acerca de ustedes. Primero voy a comenzar con Mariana, Mariana de los Santos. Es directora y cofundadora de Boom Children Center desde, desde 2013, ¿sí? 12 años ya de experiencia en trabajo en niños con TEA, con retraso del desarrollo y problemas de conducta. Actualmente es certificada como analista de conducta en realidad desde el 2011. Y Varsovia Hernández, doctora en psicología en el campo del conocimiento del análisis experimental del comportamiento por la UNAM, postdoctorado en la Clínica de Investigación en Análisis de Conducta de la Universidad de Florida y miembro de la Asociación Internacional de Analistas Conductuales. Actualmente cuenta con más de 20 publicaciones tanto a nivel de artículos como en capítulos de libros, todos relacionados al análisis del comportamiento. Muy buenas noches nuevamente con ustedes, chicas. Vamos a conversar hoy día acerca de este tema tan relevante y lo que vamos a hacer pues, es empezar con las tan esperadas preguntas, ¿no? Que nos van a ayudar a ser más específicos cada vez y poder por ahí, ¿por qué no? Bosquejar un pequeño camino que pueda posteriormente ser de mayor especificidad, ¿no? Quizás ahora de manera general, pero la idea es un poco tener algunos aportes con respecto al tema. Bien, vamos a empezar con Varsovia, ¿sí? Luego pasaremos a Mariana y así nos iremos alternando con respecto a las preguntas. Varsovia, coméntanos, ¿por qué es que la selectividad alimenticia en niños, o por qué se da la selectividad alimenticia en niños con TEA? ¿No? Este campo tan amplio, como bien lo hemos señalado. Bueno, buenas noches, muchas gracias antes que nada por la invitación pues a compartir, ¿no? La experiencia. Muchas gracias a Lazos Azules por la oportunidad. Pues en cuanto a esta pregunta de por qué se da la selectividad alimentaria en niños, en general la selectividad alimentaria se puede presentar en cualquier infante, ¿no? No nada más en niños que tengan algún diagnóstico de autismo, sino en general. La selectividad alimentaria se refiere al consumo restringido de algunos alimentos, por ejemplo, al consumo restringido de grupos alimenticios, como que los niños rechacen las verduras, que nada más consuman carbohidratos. Puede haber selectividad alimentaria, por ejemplo, por colores, ¿no? Hay muchos niños que yo he trabajado que rechazan alimentos verdes, ¿no? Generalmente relacionados con verduras, ¿no? Eh, Puede haber por textura, etcétera. Entonces, básicamente se refiere al consumo restringido. Y como comentaba, se puede presentar en cualquier infante. Sin embargo, hemos encontrado que niños que tienen diagnóstico de autismo se presenta en un nivel mucho mayor. Generalmente, niños con desarrollo típico se ha identificado que más o menos por ahí del 30% presentan algún tipo de selectividad alimentaria. Y en niños que tienen autismo, esto se incrementa incluso hasta el 90%, ¿no? En algunos casos. Por ejemplo, nosotros, aquí yo estoy en México, en un estado que se llama Veracruz. Nosotros hemos hecho algunos estudios respecto de la prevalencia, ¿no? de estos problemas de alimentación y hemos encontrado básicamente que en la población que nosotros hemos averiguado, pues cuál es la prevalencia de la selectividad, identificamos más o menos un 64%. Entonces, básicamente son los números que están identificados en la literatura. Entonces, bueno, ¿por qué se presenta esta problemática? Pues puede ser una interacción entre factores biológicos y conductuales. Entonces, sabemos que los niños que tienen un diagnóstico de autismo, pues justamente se refiere a estas conductas, parte del patrón conductual son conductas repetitivas, patrones estereotipados, y esto se observa en diferentes ámbitos, incluida la alimentación, por supuesto. De hecho, inicialmente parte de los criterios diagnósticos era la selectividad en la alimentación. Ya posteriormente fueron cambiando y esta se eliminó, pero es algo que definitivamente observamos todo el tiempo. Entonces, pueden ser parte de estos factores, puede haber algunas condiciones orgánicas que estén presentes, por ejemplo,
Puede haber factores como alergias, reflujo, que estén entrando en combinación con otras variables que son las que nosotros trabajamos como analistas del comportamiento, que son las variables ambientales, ¿no? Entonces, bueno, como comentaba, pues es una combinación de factores de origen tanto biológico como origen conductual y pues nosotras nos enfocamos en trabajar la parte que tiene que ver con el comportamiento, ¿no? Con el manejo, con la identificación de las variables o los factores que están manteniendo esta conducta de selectividad o de rechazo al alimento. Perfecto, Varsovia. Entonces, por ahí introduciendo, ¿no? Con respecto a este tema, la selectividad es bastante amplia, como bien lo refieres, no solamente se da en este grupo de niños, sino también con otras características. Sin embargo, dentro de las posibles causas se podría establecer una combinación dentro de factores ambientales, como también como factores biológicos y orgánicos. Bien, entonces, en ese sentido vamos introduciéndonos un poquito más con respecto a este tema. Entonces, en este mismo lado, Mariana, ¿nos podrías añadir algo? Sí, claro. También muchas gracias por la invitación. Muy felices de acompañarnos. Yo quería agregar que, bueno, inicialmente, Lidia, tú me invitaste muy amablemente y yo invité a Varsovia porque ella ha sido mi mentora en el tema de alimentación y es un tema que a mí siempre me interesó, pero necesitaba un experto que me guiara y Varsovia ha sido esa persona. Entonces, todo lo que yo sé, mucho de lo que yo sé es por ella. Entonces, bueno, ¿qué agregaría ahí? Yo creo que desde Leo Kanner describe como una de las características del autismo en su inicial descripción del autismo las dietas restrictivas o restringidas. Entonces, viene desde mucho antes que ya estaba así como identificado. Como dice Varsovia, también se da en cualquier otro grupo. Yo tengo sobrinos neurotípicos y que no me escuche mi hermano ni mi cuñada, pero son súper selectivos. Entonces, lo veo y veo todo lo que implica, ¿no? El trabajo de hacer a tu hijo, pues, probar algo nuevo, presentarle algo nuevo, convencerlo a que lo haga o que simplemente que se siente a la mesa. A veces algo tan simple como vamos a completar esta rutina les parece algo o se vuelve algo muy difícil, muy complejo, que obviamente se complica más en el caso del autismo porque viene acompañado de otras conductas generalmente disruptivas. Eh, y bueno, en el DSM-5, la versión más reciente, también uno de los criterios dentro del autismo son los patrones restringidos e intereses, ¿verdad? Entonces, dentro de ahí encaja perfecto así como que el tema de selectividad. Yo los 12 años que llevo trabajando con niños con autismo, ya antes de entrar como en el tema de alimentación, pues sí me parecía un poco como, no sé si la palabra es chistoso, pero que lo que les mandaban era muy similar y eran galletas Oreo, eran estas, ¿cómo se llaman? Galletitas de forma de pez, se llaman Goldfish Crackers en inglés, las galletas saladas, muchas cosas así como crunchy, como los chetos, cosas así. Entonces, creo que es algo muy así, como un denominador, ¿no? Dentro del maravilloso mundo del autismo para volverlo aún más interesante. Entonces, creo que por ahí también es donde se conecta, ¿no? Que cómo van de la mano el autismo y esta selectividad. Pues sí, definitivamente esta selectividad, como ustedes bien la definen, tiene diversos puntos que vamos a ir tocando el día de hoy. De manera inicial podemos dar algunos alcances con respecto a los posibles orígenes dentro de este tema tan amplio y asimismo, pues evidentemente ir añadiendo algunos otros acá. ¿No? Yo creo que de aquí en adelante las pocas preguntas que hemos seleccionado en sí, ¿no? En realidad son pocas porque son tan amplias de abordar que creo que yo terminaremos incluso que nos va a faltar un poco de tiempo para poder conversar. Pero dentro de, me gustaría que podamos ir añadiendo algunas cosas también, Varsovia, porque aquí entro ya con la segunda pregunta que es justo la de las más amplias, ¿no? Introduciendo básicamente
con eso, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a ampliar esta dieta que, como lo bien dicho, es bastante restringida? ¿Cómo podemos hacer que se amplíe cada vez más la dieta de nuestros niños? Sí, pues justo esa es la pregunta siempre, ¿no? Esa es la pregunta del millón de dólares. Eh, pues mira, el enfoque que desde el cual nosotros trabajamos, que como ya lo comentaste, es análisis conductual aplicado, una de las premisas básicas es que nosotros tratamos a cada persona, a cada niño con el que trabajamos de manera totalmente individualizada, personalizada. Entonces, es difícil contestar de manera general, ¿no? De cómo podemos ampliar los alimentos, porque cada caso tiene que ser evaluado, ¿no? Con el fin de que nosotros identifiquemos qué es lo que está manteniendo esas conductas de rechazo al alimento, ¿no? O sea, de qué manera nosotros, con base en la historia del niño, el contexto de la familia, realmente las necesidades, ¿no? Específicas de cada quien, nosotros podemos proveer o de algún tratamiento que justo ataque esa problemática, ¿no? Digamos, esas causas, que es lo que está. Nosotros decimos que son las funciones del comportamiento. Entonces, parte primordial es identificar qué está manteniendo esa conducta de rechazo al alimento. De manera inicial, nosotros trabajamos primero en colaboración, por ejemplo, con pediatras, con médicos. Nosotros identificamos que la causa del rechazo al alimento no sea una causa, como ya hemos dicho, ¿no? Orgánica, porque eso entraría dentro del campo de la competencia, pues, de los médicos y de los pediatras. Y si fuera el caso, primero se remite con el médico o nosotros podemos trabajar de manera paralela, ¿no? También colaborando entre los dos profesionales. Entonces, bueno, ese es un primer punto. Ya después nosotros, pues justo hacemos una serie de evaluaciones, identificamos cuál es el mejor tratamiento o técnica, los pasos que tenemos que seguir, pues para mejorar, ¿no? Y aumentar la conducta de aceptación y aumentar el rango, ¿no? De alimentos que consumen los niños. Entonces, digamos, de manera también general, podemos establecer algunas recomendaciones, digamos, pero muy generales. Por ejemplo, algo que es recomendado es tener siempre estructura en los horarios de la comida. Entonces, es muy importante que si nosotros vamos a tener nuestro periodo de comer, por ejemplo, a las 3 de la tarde, tratemos de siempre mantener este tipo de horarios, restringir un poquito los alimentos que se tienen antes de los horarios de la comida. Si a un niño le estamos dando todo el tiempo snacks o galletitas o a lo largo del día, pues va a ser mucho más complicado que cuando llegue la hora de la comida o de la cena, pues nosotros podamos llevar al niño, ¿no? A la mesa y sentarnos con él y que consuma la comida de manera adecuada. Entonces yo creo que algo que se puede decir de manera general es establecer una estructura, restringir el consumo de estos snacks, ¿no? A ciertos momentos y que no sean cercanos a los periodos de alimentación. También algo que hemos identificado es que ayuda mucho cuando nosotros le proveemos de opciones a los niños. Entonces, si nosotros podemos darles opciones, por ejemplo, entre dos tipos de verduras distintas, ¿no? Aunque a lo mejor no son el alimento favorito de los niños, hay estudios que han identificado que ya el hecho de tener una opción, ¿no? Entre la verdura 1 y la verdura 2, facilita, ¿no? Que los niños acepten alguno de estos alimentos. Pero bueno, como decía, estas son recomendaciones en realidad generales. Para tratar cada caso, pues tendríamos que hacer esto, ¿no? Tener una evaluación, identificar qué es lo que está pasando, por qué los niños están rechazando el alimento y justamente tener un tratamiento individualizado. Perfecto. Entonces, estos datos que nos da, si bien son bastante generales, nos ayudan bastante a poder identificar los primeros pasos que vamos a ir realizando, ¿no? Y seguramente en cada uno de ellos se abordarán de manera específica, como lo dices tú, dirigido a la casuística que nos toque ver en ese momento y de acuerdo también a las coordinaciones que se tengan con los otros profesionales con los que se vienen trabajando, ¿verdad? Entonces, de esta manera vamos centrándonos también
en esta segunda pregunta, no sin antes darle el espacio a Mariana para que nos ayude a complementar un poquito. Gracias, sí, muy importante todo lo que dice Bartovia, me parece muy ad hoc a este tema, porque aunque yo no he trabajado así como con miles de niños con temas de selectividad, cada caso ha sido muy diferente. De hecho, cuando hemos querido como replicar, encontrar así a la persona como del mismo perfil, es difícil. Y todos tienen gustos diferentes, rutinas diferentes, etc. Agregando un poco a lo que dijo Bartovia, yo diría algo que también buscamos mucho como analistas de la conducta, como de dónde partir es qué come la familia. Entonces, no querer irse como a algo muy lejano de que quiero que coma verduras y la familia casi no consume verduras. Ver muy bien así como cuál es el menú de la familia, y esto es también general, pero es algo que sí se repite más o menos en nuestra práctica. Eh, Vemos que cuál es la dieta actual del niño y tratamos de conectar con los alimentos que más se le pudieran parecer a los que ya ingiere. No quiere decir que porque si le gusta la piña y le das el mango por ser el mismo color, se lo va a comer, pero puedes aumentar la probabilidad de que eso suceda atacando otras cosas, obviamente. Eh, También algo bien importante es que lo hacemos en la práctica cuando empezamos a introducir nuevos alimentos, es utilizar tamaños muy pequeños. Es así, del tamaño, Barto dice como del tamaño de un chícharo, es realmente muy pequeño para no, a veces de pura vista les puede causar como confusión tenerlo ahí cerca, y es mejor presentarlo poco a poco, si es que ya estamos como en ese acercamiento. Pero claro, depende como de cada niño. ¿Qué otra cosa? Habló Barto de rutinas, muy importante. Más bien, así como consejos generales, sería tratar de pensar qué se puede modificar del ambiente. Y ahorita mencionaste algo bien importante, Lidia. Dijiste que trabajando de la mano con otros profesionales, Barto dijo, trabajamos con pediatras. A veces los niños de selectividad alimenticia tienen temas oromotores, no de masticación, todo eso. Entonces, también entra como nuestra parte ética de decidir qué casos sí podemos atender y cuáles no. Y eso es algo que Varsovia siempre me ha dicho como, tiene estos requisitos, como si hay algún problema de masticación o de tragar o algo por el estilo, tal vez nuestro enfoque no va a ser el adecuado en ese momento, o tendríamos que trabajar de la mano con otro profesional, un especialista que pueda atacar esta parte, porque son, me parece que más de 30 músculos al mismo tiempo que están al momento de comer algo. Todo el proceso de alimentación implica demasiado movimiento desde la boca, introducir, bueno, la mano aquí, la masticación y después tragar, y todo lo que pasa acá ya también es parte de la historia. Entonces, no todo lo podemos atacar nosotros, tenemos que decidir como cuál es nuestro alcance, como de acuerdo a nuestras competencias y experiencias y así. Eso es algo muy importante. Entonces, no se pudiera como canalizar a otro experto. De hecho, estuvimos en un entrenamiento recientemente que se llama BITE. Es la primer clínica interdisciplinaria en Nueva York, y tienen ellos algunos recursos, unos libros así como para papás muy padres. Y ahí bueno, las que dirigen el programa es una analista de la conducta y una, ¿cómo se dice? Patóloga del habla o... ¿sí? Entonces, han encontrado como que esta combinación es ideal para atacar ciertos problemas, porque, bueno, y también a veces también abordan la parte ocupacional. Entonces, es como encontrar de cada caso cuáles son los déficits mayores y abordarlos en conjunto. Claro, hay algunos casos que tienen como más marcado así la parte conductual, y eso es lo que podemos trabajar.
pero desde un inicio podemos ir diciendo como este caso requiere un poco más de otro profesional, por eso es que los consejos tan generales. Perfecto, bien. Definitivamente siempre hay aspectos que muchas veces dejamos de lado, ¿no? Lo que tú mencionas es bastante relevante, ¿no? Las condiciones físicas orofaciales que involucran ese proceso de la deglución, ¿no? Y todo lo que implica definitivamente todos estos puntos que nos acabas de detallar, que evidentemente son importantes tenerlos en cuenta, de conocer cuáles son los procesos, de cuánta facilidad puede tener una persona que no tiene ninguna dificultad, o aquellos que sí tienen algunas alteraciones, podríamos incluso realizar un procedimiento que no necesariamente está adecuado si es que no conocemos estos aspectos, ¿no? Entonces, todos estos puntos, por más generales que los estemos planteando, son base fundamental para poder brindar ayudas de manera más específica posteriormente. Bien, entonces, en ese sentido, ahora sí, justamente voy a tomar uno de los puntos que tú acabas de señalar, Mariana, que hablabas mucho acerca de los especialistas, del trabajo en conjunto, de poder comunicarse con el especialista, con el pediatra o con el patólogo orofacial con respecto a algunas dificultades que se puedan presentar. Un poco para comentarte un poco la realidad peruana aquí, nos involucra mucho a saber eh, cuáles son los profesionales que deberían estar comunicados para poder trabajar estas dificultades. Y en ese sentido, pues menciono esta pregunta que es crucial, ¿no? ¿Cómo podemos diferenciar el abordaje conductual, el del especialista en modificación de conducta, y el abordaje a nivel de terapeuta ocupacional? En este caso, desde el enfoque de integración sensorial, que es un poco el especialista encargado aquí y el que más está ligado inclusive a este tema de la selectividad alimenticia. Entonces, un poco te planteo esta diferenciación para que nos ayudes un poco a poder ahondar en ello. Claro, sí, y me llamó mucho la atención eso que dijiste, cómo allá predomina mucho este enfoque, ¿no? Ocupacional, creo que sí varía de país a país. Y bueno, nosotros también nos basamos mucho en lo de Estados Unidos, ¿no? Porque no tenemos como mucha investigación en México sobre esto. Entonces, es algo limitado en Estados Unidos, pero sí hay muchos recursos y México no. Pero algo que mencionan mucho en Estados Unidos es cómo se pueden complementar estos trabajos, ¿no? Con el equipo interdisciplinario. En la parte ocupacional, por ejemplo, lo que hablan es, evalúan los temas sensoriales, la habilidad de procesar, todo esto lo hacen por medio de observación, le presentan al niño un alimento nuevo y ven qué tanto lo tolera, cómo reacciona, etcétera. También otro rol importante que puede jugar una terapeuta ocupacional, por ejemplo, va conectado con el ambiente, el equipo que se utiliza, la silla donde se sienta, qué tan cómodo está, que trabaja en el tema de la postura, por ejemplo, cómo está sentado el niño, si está cómodo, si sus pies están colgando o no. Eh, Ese tipo de cosas son muy relevantes al momento de la alimentación. Entonces creo que por ahí puede entrar. En la parte del patólogo, es que otra vez tengo aquí el SLP, pero los especialistas del habla y los temas orofaciales, ellos nos van a ayudar a evaluar todas estas habilidades relacionadas al movimiento que se tiene que realizar para comer. Entonces, y esto está conectado con el tema de seguridad, ¿verdad? Esto podemos prevenir alguna asfixia, que sí logren masticar bien los alimentos, todo eso. Sé que también utilizan como ciertos instrumentos para como instigar ciertos movimientos de la boca. Entonces, eso también es muy importante. Y bueno, de enfoques sensoriales en la literatura de ABA, de hecho fue publicado en una revista de análisis conductual aplicado por una de las personas que ha estado muy involucrada en selectividad alimenticia.
Kathleen Piazza, se hizo un estudio comparativo y no sé, Barzo, no sé si hay más, creo que fue en el 2016, pero es el único que yo he visto. Sí, yo también es el único trabajo de este tipo donde compararon estos dos enfoques, ¿no? Terapia basada en análisis conductual aplicado y la terapia de integración sensorial. Entonces ahí lo que hicieron fue, si recuerdo bien, trabajaron con dos participantes, con dos niños, y tuvieron, ¿no?, ambos tipos de intervenciones. En este estudio lo que reportan algunas diferencias que ellos consideran claves entre ambos enfoques. La que a mí me parece más, que resaltan más en este trabajo en específico que comenta Mariana, pues es que en integración sensorial en lo que se enfocan es como en las habilidades para procesar la información, ¿no? De qué manera se puede dar justamente esta integración entre diferentes sistemas reactivos. Entonces trabajan como igual mencionaba Mariana, ¿no? Por ejemplo, utilizan algunos, no sé, aparatos, por ejemplo, como cepillos de dientes que emitan vibraciones. Pueden trabajar, por ejemplo, con abatelenguas, haciendo algunos ejercicios. Entonces, está más enfocado, digamos, justo en eso, en integrar, ¿no?, sensorialmente. En el caso del enfoque que nosotros tenemos, pues está mucho más basado, digamos, en algunas conductas específicas, ¿no? En este caso que estamos hablando de selectividad, pues es justamente la meta es incrementar el consumo de algunos alimentos y disminuir también las conductas que sean problemáticas. Entonces, bueno, ese artículo sí me parece que está en el 2016 en esta revista que nosotros llamamos JABA, ¿no? Journal of Applied Behavior Analysis. Y de hecho está libre, ¿no?, para las personas que quieran revisarlo. Y sobre todo si les interesa un poquito más de esta comparación entre las dos aproximaciones. Pero yo diría que básicamente pues la comparación más importante es esta, ¿no? O la diferencia, perdón, más importante es esta. Que nosotros identificamos algunas conductas objetivos de manera muy, muy clara y trabajamos hacia esas metas, ¿no? Progresivamente nosotros vamos teniendo algunos tratamientos e intervenciones que lleven a la conducta final, que es aceptar el alimento. Justo esa, gracias por el complemento, Barzo. Justo esa es una de las cosas que resaltan en la discusión, como porque trataron para poder medir y hacer la comparación de cuál tiene mayor efectividad, tuvieron que adaptar, era el SOS, ¿verdad? Es el Sequential Oral Sensory. Entonces lo que hicieron fue como tomar lo que se hacía, que es una exposición gradual y jerárquica por medio de los sentidos, lo definieron operacionalmente. Que de hecho en la literatura, de hecho Varsovia y yo estamos haciendo también un estudio basado en jerarquía, pero los procedimientos son diferentes, más la base es similar. Si comparamos con lo de el Sequential Oral Sensory Approach, que es base sensorial, está también desglosado de una manera muy similar, en el sentido que es tolera, toca, huele, se lo pone en la lengua, lo mastica y finalmente se lo traga. Pero aquí lo que hablan en este estudio está muy interesante. Si a las personas les interesa este tema de cómo se hace en uno en comparación con el otro, yo creo que este es el estudio a leer. Y lo que dicen es que pues en el SOS están exponiéndolos, sin embargo no hay como un criterio claro. Y está bien interesante porque también estudiaron a lo largo de de varias sesiones, hablando de 1000 minutos, una cosa así. Empiezan con un approach y luego cambiaron al otro y en cuestión de 60 minutos empezó a ingerir alimentos. Y eso también es como que uno de los puntos que mencionaron en este entrenamiento que mencioné de Nueva York,
en donde tienen un equipo multidisciplinario. Decían que a muchos niños les ayudaba toda esta parte de como estimular y exponer gradualmente, permitir que jueguen con los alimentos, todo eso muy bien, pero de ahí, como dicen, del plato a la boca se cae la sopa, literal, una vez que les exiges comerlo, ahí es donde empiezan a escalar probablemente las conductas, y entonces esa era una de las críticas, como que muchos niños se estancan en, ok, ya juego con él, pero como juego también con la sopa de fideos cruda que jamás me voy a meter a la boca. Así que muchos decían de por eso se requiere este otro enfoque conductual basado en estos principios de reforzamiento, por ejemplo, que cuando lo ingieres te vamos a dar automáticamente o inmediatamente después algo altamente preferido para procurar que esta conducta se vuelva a repetir, la aceptación, combinado con tal vez, o otra vez dependiendo de cada caso, alguna otra técnica, por ejemplo, para evitar el escape o disminuir esas conductas disruptivas que normalmente pasan durante estos momentos. Perfecto, bien. Me parece que ya nos has ido adelantando algunos datos un poquito más, llamémoslo así, específicos, ¿no? Con respecto a algunas estrategias, ¿no? Y por ahí va justamente la cuarta pregunta, ¿no? Con respecto a los procedimientos desde el abordaje conductual, ¿sí? Vamos a seleccionar solamente aquellos casos en los cuales vamos a trabajar de manera conductual. ¿Cuáles son las estrategias que se suelen utilizar? Por ahí nos mencionaste el reforzamiento, hablabas un poco también acerca de estas aproximaciones de manera segmentada, ¿sí? Te invito, Varsovia, que nos ayudes un poquito a comentarnos acerca de este tema y luego pasamos con Mariana para que nos complemente. Sí, claro, con mucho gusto. Nosotros, de hecho, el tipo de intervenciones los dividimos en dos grandes grupos, que los podemos trabajar de manera separada o también de manera conjunta. Entonces, tenemos lo que nosotros llamamos intervenciones que son basadas en antecedentes. Son tratamientos que implican hacer algún cambio en la manera en la que estamos entregando el alimento antes incluso de que los niños lo consuman, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos, si nuestro interés es, por ejemplo, aumentar el consumo de agua, ¿no? Hay muchos niños que no toman nada de agua natural, por ejemplo, toman puras gaseosas o jugos altos muy concentrados en azúcar. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es de manera gradual ir disminuyendo el contenido de azúcar, ¿no? Combinándolo con un poquito de agua. Entonces, esto es algo que nosotros estamos haciendo para facilitar que los niños consuman, en este caso, el agua natural, pero lo vamos haciendo de manera muy gradual. Entonces, primero les vamos a presentar, y lo único que consumen es el jugo, por ejemplo, de naranja, lo vamos a disminuir un poquito con el agua, y que los niños lo consuman, ¿no? Y de manera gradual a lo largo de mucho tiempo, nosotros vamos cambiando esta proporción entre consumo de jugo alto en azúcar y agua, hasta que finalmente los niños ya terminan consumiendo el agua natural y aceptándola, ¿no? Sin ningún inconveniente. Este es un ejemplo de algo que nosotros llamamos desvanecimiento. Como decía, es un tipo de tratamiento que está basado en antecedentes. Hay otro tipo de intervenciones que son las que ya comentaba Mariana, que justamente están basados en lo que nosotros llamamos que son principios como reforzamiento. Entonces, podemos empezar, si queremos trabajar el consumo pues de las verduras o de algo que la familia consuma de manera recurrente y que el niño no, podríamos empezar dándoles, como ya también comentó Mariana, un pedacito pequeño de este alimento que los niños generalmente no consumen, y en cuanto lo consuman, nosotros les damos algo que sea altamente preferido. Puede ser un alimento, pero incluso podría ser, por ejemplo, acceso a algún juguete que les guste mucho. A veces les gusta estar viendo, por ejemplo, el iPad o el teléfono. Entonces, esto nosotros lo hacemos justo para incrementar la probabilidad de que los niños consuman estos alimentos
y gradualmente también vamos aumentando los pedacitos de comida, el tamaño, ¿no?, de la porción que los niños consumen. Entonces, hay varias técnicas, procedimientos. Uno que también se utiliza en combinación con el reforzamiento es también el no permitir, digamos, escapar, ¿no?, de esa demanda de consumir el alimento. Entonces, nosotros les presentamos un pedacito chiquito de ese alimento que los niños generalmente no consumen. Si lo consumen, entonces les damos algo que es altamente agradable para ellos, pero no permitimos, por ejemplo, que se levanten de la mesa hasta que no hayan consumido ese pedacito chiquito de alimento, ¿no? Nosotros a veces lo llamamos como la regla de la abuela, ¿no? Te tienes que quedar sentado hasta que consumas el alimento. Y bueno, pues es altamente efectivo, sobre todo cuando se tiene esta combinación, ¿no?, con otros tipos de técnicas, como los que les comentaba, que están basados en antecedentes. Entonces, bueno, hay distintas formas de trabajar el consumo de alimentos, disminuyendo la conducta problemática. Como ya decíamos, se basan todos estos en análisis individuales, porque lo que puede servir para un niño no necesariamente puede servir para un niño distinto, ¿no? Entonces, por eso de ahí que siempre estamos recalcando, ¿no? Es muy importante realizar observaciones, evaluaciones de cada niño, identificar qué es lo que está pasando y de esta manera llevar todo un tratamiento que sea adecuado para el niño y también adecuado para la familia, que finalmente es lo que nosotros queremos, ¿no? Es muy importante que los niños pues consuman el alimento, por ejemplo, con nosotros como terapeutas, pero obviamente lo principal es que lo hagan en casa, con la familia, que cuando vayan a un restaurante también ahí lo consuman, en fiestas, etcétera. Entonces, bueno, estos son algunos ejemplos del tipo de tratamientos e intervenciones que nosotros tenemos con los niños. Muy bien. Entonces, en esta misma línea, Mariana nos va a ayudar con algunos datos extras. La respuesta de Barto estuvo muy completa, pero Barto hablaba de alimentos altamente preferidos para presentar después de que prueben o se acerquen a probar algún alimento nuevo, en caso de que ocurra. Entonces, algo bien importante que les decimos a los papás cuando van a intentar esto es, esos alimentos altamente preferidos, que no los tengan libre acceso a los niños durante todo el día. Si se les puede restringir el acceso, va a ser más probable que lo quieran en el momento que tú vas a intentar esto nuevo. Entonces creo que ese es un punto que agregaría, muy, muy importante. A veces hay como un poco de controversia con, pero ¿por qué le vas a dar un premio si como quiera tiene que comer bien? Pero es algo tan nuevo y difícil para ellos que sí vale la pena un premio. Y aparte lo que decimos es, bueno, premio reforzamiento positivo, como le llamamos nosotros, para incrementar la probabilidad de que vuelva a ocurrir esta conducta en el futuro. Pero esos premios, como quiera, se los comen. A veces tienen la alacena abierta y el niño a la hora que quiere va por ellos. Entonces, nada más sácalos y guárdalos cuando quieras darle algo nuevo. Que puede tener un gran, gran efecto hacer algo así de simple. También la regla de la abuela que decía Barso, así se puede presentar igual. Es un, primero pruebas esto, después tienes esto como la recompensa o el posible reforzador que se va a presentar en caso de que ingiera es algo generalmente no tan nutritivo, pues no pasa nada si no se lo come. Entonces tú de inicio le vas a decir, primero pruebas este alimento nuevo y después viene el chocolate. Y si no, pues ni uno ni otro, pero no lo estás privando de ningún alimento como o agua o así, simplemente es algo extra. Por eso mi consejo sería eso extra, que no lo obtenga gratis, que se guarde para esos momentos que se quiera tratar este reto en casa. Y me parece una de las estrategias bastante potentes, ¿no? La de controlar aquellos estímulos que, como lo dice tú, Mariana, muchos de los niños acceden gratuitamente, ¿no? Entonces, colocarlo o darle una estructura un poquito más beneficiosa para el trabajo va a ayudar definitivamente a que podamos lograr cosas. Y en realidad el poder lograr cosas es en total beneficio del niño.
evidentemente bajo una estructura de objetivos planteados ya previamente, realizada ya una evaluación, bien, tal y como lo venían ya señalando de manera previa, ¿no? El desvanecimiento, otra de las estrategias que siempre se busca utilizar, ¿no? Todas las ayudas que brindamos tienen un objetivo, ¿no? Ser retiradas posteriormente. Y en ese sentido también, eh, no tampoco sorprendernos por el reforzamiento en sí, porque en realidad vivimos rodeadas del reforzamiento y es básicamente bastante natural poder observar, ¿no? Entonces, por ahí cerrando esta cuarta pregunta que se ha realizado el día de hoy, que por ahí nos ayuda un poco a poder delimitar el camino por el cual nosotros vamos a ir yendo y poder obtener algunos datos extras para nuestro posterior trabajo. Me parece que aquí tenemos algunas preguntitas, ¿sí? Que nos vamos a tratar de responder desde la manera, bueno, general, como lo hemos venido manteniendo, ¿no? Sabemos que por ahí algún dato extra siempre vamos a necesitar con respecto a lo que nos pregunten, pero dentro de por ahí vamos a dar algunas pautas. Bien, a ver, aquí nos preguntan, ¿es necesario que el reforzador al entregársele por sea un... A ver, no está bien redactado, voy a tratar de ordenarlo. Ah, ya. Menciona sí que, bueno, me parece que sí se mencionó, Mariana lo comentaba un poco, acerca de la entrega del reforzador. No necesariamente este reforzador va a ser un alimento, también puede ser otro elemento, ¿verdad, Mariana? Sí, justo. Creo que fue Barso que dio el ejemplo, pero agrego también, me pasa con muchas familias que les tienen que poner la tablet para que coman. Entonces, el simple hecho de decir primero prueba y después le pongo play puede tener un gran impacto. Sí, claro que sí, perfecto. Y nuevamente va a lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Es ponerle un poquito de orden a las actividades que hacemos, ¿no? Perfecto. Bien, ¿cuán similar debe ser al alimento nuevo? Bueno, pueden ser sus variaciones. Aquí hay una más. A ver, buenas noches, yo tengo un niño con autismo de 5 años, pero él no ingiere ningún alimento como comidas, pollo, verduras, carnes, menestras, huevos, etc. Hasta el momento no nos han hecho preguntas, son solo comentarios con respecto a sus niños, ¿sí? Evidentemente, seguramente dentro de las casuísticas que ustedes habrán tenido grandes restricciones con respecto a los alimentos bueno, que son necesarios para nuestra alimentación, ¿no? En ese sentido, nos pide una sugerencia, ¿no? Sí, esta persona nos está pidiendo una sugerencia. A ver, ¿nos ayudas un poquito, Bartoli? Sí, pues bueno, ahí digamos que sería primero cuestión de limitar, ¿no? Del consumo que tiene pues, de los alimentos en general. Cuando nosotros ya empezamos a trabajar en muchas ocasiones, ¿no? Este tipo de restricción alimentaria es cuando ya llega a algunos niveles, por ejemplo, muy severos que están teniendo un efecto en el crecimiento de los niños, estén teniendo ya algún efecto, por ejemplo, en su desarrollo físico, cognitivo, o también muchas veces es porque ya se presenta mucha conducta que resulta difícil o problemática para las familias, ¿no? Por ejemplo, que van a algún restaurante y no tienen exactamente la comida que ellos quisieran probar y entonces, bueno, se viene el mundo encima, ¿no? Entonces, es cuando nosotros ya podemos intervenir. Entonces, no hay, digamos, otra vez, ¿no? Como alguna recomendación específica más que identificar, ¿no? Estas son algunas de las situaciones que se están viviendo porque serían un indicador de que se tienen que buscar ayuda, de si está trabajando con alguna persona, con su terapeuta, acercarse con ellos, explicarle, ¿no? Esto es lo que estoy viviendo, ya está afectando algunas esferas de nuestra vida, por ejemplo, no podemos ir a comer a casa de amigos, de familiares, por todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, digamos, una primera recomendación sería llevar como todas estas preocupaciones con la persona con la que estén trabajando y pues que los remita, ¿no? Ya con un especialista que pueda hacer las observaciones y proponerles una intervención que esté individualizada, pues para el caso específico.
y en ese sentido pues poder realizar la evaluación con los diferentes profesionales que lo competen, ¿no? Para poder, como lo dices, Varsovia, delimitar aquellos caminos que hay que seguir y por nuestro lado pues los pasos que el análisis conductual aplicado nos va a permitir poder realizar y en ese sentido también darle la ayuda específica a cada caso correspondiente. Sí, aquí nada más igual, perdón, si me permites añadir. Una de las razones por las cuales, por ejemplo, no les decimos, bueno, puedes implementar tal estrategia, es que sin nosotros tener más información, incluso podríamos estarles dando alguna recomendación que incrementara o exacerbara el problema. Por ejemplo, si esto tiene un origen orgánico, como una dificultad o un dolor en pasar el alimento, el que nosotros les digamos, ¿no? Implementa la regla de la abuela, ¿no? De que hasta que lo termines, te levantas de la mesa, puede incluso exacerbarlo, porque a lo mejor, o sea, el rechazo viene del dolor que le está produciendo consumir el alimento, de alguna reacción, o puede ser, bueno, debido a diversas circunstancias. Entonces, por eso siempre tratamos de ser muy cuidadosos con esta parte de la evaluación inicial, ¿no? De descartar, identificar qué es lo que está pasando y a partir de eso ya proponen un tratamiento individualizado. Perfecto. Y la importancia de poder delimitar realmente y diferenciar los orígenes de la situación que pretendemos ayudar, pero muchas veces no necesariamente vamos a hacer eso si nos saltamos algunos pasos. Bien. Bueno, aquí una pregunta un poco complicado por la limitación médica aquí, ¿no? Pero la voy a mencionar de todas maneras. Buenas noches. ¿Qué vitaminas son buenas para complementar la alimentación? Mi niña con TEA tiene 4 años y toma sopa. Ya. Me parece que nos está diciendo que ingiere solamente sopa, más que los segundos, y las menestras solamente come lentejas. Yo creo que es muy importante que el pediatra, el aspecto médico se tiene que cubrir aquí. Nosotros podemos decir, ay, pues tenemos un niño que le dieron esto, pero otra vez no, no es replicable y es mejor que de verdad detecten cuáles son las faltas de nutrientes, minerales que tiene específicamente ese niño y le den algo para eso. La recomendación sería que le pregunte a su pediatra. Y que incluso ellos mismos puedan bueno, recomendar algunas evaluaciones físicas, ¿no? A nivel de exámenes, análisis, que escapa totalmente a nuestra evaluación. Pero de Sí. todas maneras es importante tener en cuenta aquellos pasos que necesitamos realizar. Bien, entonces solamente teníamos esos alcances con respecto a estas preguntitas, algunos comentarios, muchos saludos de parte de Coral, Lady, Miguel, Rosalín, Natalia, Diana, Janet, y feliz día del psicólogo peruano. Importante hacer mención con respecto a ello. Hoy es el día del psicólogo peruano. Estamos definitivamente celebrando con ustedes aquí el que hayan podido estar compartiendo este tema tan amplio y complicado de trabajar definitivamente. Pero muchísimas gracias nuevamente Mariana, Varsovia por estar aquí. Nos saludan justamente en ese sentido, en poder hacer mención acerca de las cosas que se vienen aprendiendo con cada uno de los momentos que vivimos compartiendo con los niños. Y en ese sentido, pues agradecer a todas las familias que han podido compartir con nosotros de manera general y específica y también por ahí mencionar o darles algún espacio a ustedes, Mariana, Varsovia, sobre todo si quieren añadir algo que de repente no se haya tocado, pero si ustedes consideren que es preciso mencionar. No, muchas gracias. Yo iba a agregar que acá en México es el Día del Niño, entonces felicidades a los niños en Perú también y felicidades a todos los psicólogos. Muchísimas gracias por la invitación, fue un gusto acompañarlos y ojalá les haya ayudado la información que les compartimos. Muchas gracias, Mariana. Igual también agradecer la invitación, también Mariana. Obviamente, muchas gracias por invitarme a participar contigo. Igual espero que la información que les dimos, aunque fue muy breve, les haya ayudado, igual en parte para identificar, ¿no? Si ustedes ya ven algunos indicios de esta problemática
con sus niños. Es algo que ya pueden identificar a partir de lo que hemos platicado y acercarse pues con los terapeutas o con los especialistas y comenzar a trabajar a partir de ahí, ¿no? Creo que el primer paso importante justo para atender esta problemática es la identificación de que hay un problema y pues ya el siguiente sería acercarse con los profesionales que deben de tener ahí pues más información y ayudarles. Muchísimas gracias. Perfecto, y solamente terminar agradeciendo a las personas que hasta estos momentos nos están observando, pese a las dificultades técnicas que tuvimos en algún momento. Nos tuvimos por ahí algunos minutos medio ansiosos esperando a que pudiéramos transmitir. Bueno, felizmente surgieron algunas opciones de salida. Muchísimas gracias por estar viéndonos y seguramente nos podremos ya encontrar en alguna otra oportunidad. Muchas gracias, chicas. Gracias. Buenas noches. Chao. Bye.